Ya, ahora sí seguimos, ya. Entonces, como les decía, entonces tenemos dos partes, los circuitos eléctricos y los circuitos impresos. Estos circuitos impresos, para realizarlos se utilizan algo que se llama cautín. Pues el cautín lo que hace es, le calienta bastante al material con el que queramos soldar y se va soldando las placas. Ya vamos a aprender a hacer de estos tipos. Si es que por A o B, por la condición o por la parte económica, no pueden conseguir, por ejemplo, el ácido para poder hacer los circuitos, pues podemos hacerlo en placas impresas, que sale mucho más barato. La idea es que aprendan a soldar. Cuando tenga una computadora que está por ahí, que no funciona el ventilador porque se desoldó algún puente o algo, cómo van a aprender cómo se sueldan los circuitos electrónicos y también cómo se utilizan, porque hay algunos circuitos que ustedes que se llaman CMOS, y si ustedes le tocan con la mano o le calientan mucho, el circuito se quema. Sí, entonces ya les voy a ir explicando, poquito a poquito iremos viendo toda esta parte de la electrónica, cómo es. ¿Ya? Los componentes electrónicos, tenemos componentes pasivos, semiconductores, resistencias y condensadores, diodos, transistores y otros componentes. Una consulta, ¿cierto? Antes de pasar, ¿quién es su profe del Piensa? Jenny Bermeo, profe. Jenny, ¿cuándo es la reunión con ella para hablar del Piensa? No nos ha dicho No nos nada. ha dicho, chicos verán, presentarán, les cuento rapidito, los chicos de la noche están armando circuitos electrónicos, algunos están armando, por ejemplo, las arañitas electrónicas para utilizarle como dispositivo para buscar, ¿no es cierto?, a personas luego de desastres naturales. Ese es uno. Otros están armando robots de ayuda para niños, por ejemplo, que tienen déficit de atención. Entonces, yo les enseño una parte y lo demás es la investigación que complementan ustedes, pero tienen que ser proyectos listos. Yo voy a conversar con Jenny hoy para que máximo hasta el día miércoles ustedes me presenten un proyecto. Entonces, ya les explicaré algunas cosas más ahí, pero tengan listos los proyectos. Tienen que ser proyectos súper geniales, unos proyectos innovadores. Como les digo, miren, los chicos de la noche están haciendo proyectos así, un brazo robótico, otros están haciendo lo de las arañas, otros están haciendo dispositivos de aprendizaje, robotitos que se mueven a partir de los impulsos que se dan. Ya les voy igual a mostrar algunas herramientas para que sigan buscando ustedes y pues sigan viendo de qué se trata, para irles ayudando ya, porque todo no hay como darles, pues eso es imposible, no, el tiempo mismo no da. Y ya cierto, y de la semana que viene pues ya podemos tener una media hora más de clases para las prácticas. Listo. A ver, en los componentes electrónicos tengo componentes pasivos y los semiconductores. Los semiconductores están los diodos, que ya veremos de qué se tratan, cómo es la simbología y otros componentes. Y acá las resistencias y condensadores es por donde partimos y donde ya hemos estado trabajando, ¿no es cierto? En circuitos en serie, circuitos en paralelo y viendo qué es lo que pasa. Si seguimos un poco más, déjenme seguir acá. Yo tengo, estos son los tipos de resistencias. Dentro de las resistencias hay algunas. Por ejemplo, miren, las de acá, las que estoy aquí mostrando en la pantalla, son las resistencias fijas, ¿no es cierto? Son resistencias, por ejemplo, si yo quiero una resistencia de 1 k ohmio, llego a la, llego a la tienda, llego al distribuidor y me da una resistencia de 1 k ohmio. Y no se olviden igual, ahí les he dejado ya el enlace, las diapositivas ya les subo al EVA y aquí ustedes van marcando, ¿no es cierto? O viendo la resistencia de cuánto ustedes quieren, ¿ya? Entonces, esa es la una. La otra es que, por ejemplo, aquí puedo poner 1000 y ya me da el color. Si ven, puedo utilizar de cualquiera de las dos maneras. Quiero saber cómo es una resistencia de 330, pongo el número, enter, y ya me da el color. La de 200, Profe, no se ve. ahí no se está viendo, ay, perdón. Ya chicos, ahora sí, disculparán. Entonces ahí tenía dos maneras de utilizar este simulador, bien colocándole el color y ver qué número me da, o si no, yo acá le coloco el número, por ejemplo, quiero una, de 1 k ohmio serían 1000, ¿no es cierto? 1000, enter y ya está. Esa, cuando ya quiera comprar, digo, deme una de 1 k y verifico que sea esta. Quiero una, por ejemplo, de 220, que va a ser rojo, tengo la de 220. La tolerancia, por ahora, pues trabajenle siempre con 5%, ya luego les explicaré de qué es esto. Esto va a variar dependiendo de la última franja, si es que es dorada, plateada, pero con la del 5% está bien para los circuitos que utilizamos. Quiero una de 10 ohmios, mire,
negro, marrón, negro, negro, ¿ya? Entonces ahí les dejo igual el enlace en los diapos para que ustedes luego puedan ir utilizando. Existen algunos tipos de resistencias más. Sobre todo estas van a encontrar ustedes si es que alguna vez han desarmado por curiosidad o han visto las resistencias de las radios viejitas, de esas grandes, estos tipos de resistencias que venían con un plástico por arriba, o si no, cuando ustedes van cambiando, subiendo el volumen con una perilla, o le iban sintonizando, moviendo una perilla hasta que les diga exactamente en la radio que están o hasta que coja bien, ¿no es cierto? Esas son resistencias ajustables, en cambio. Entonces, yo voy moviendo la perilla hasta que marque la estación de radio exacta. Pues lo que estoy haciendo es moviendo una resistencia. Prácticamente estoy variando la frecuencia, pero se hace con y ya vamos a ver más adelante, con qué dispositivo se puede o cuál es la resistencia ajustable. Que yo en la lista de elementos que les pasé para que compren ya está. Tengo las dependientes. Pues estas resistencias dependientes van a depender del calor, de la luz, de la tensión. El que más nosotros utilizamos es el de la luz, se llama LDR. ¿Cómo funciona? Ese funciona si es que yo, por ejemplo, está un botón apagado y si es que yo le prendo perdón, está el circuito armado normal en el protoboard. Si yo le coloco el dedo sobre el LDR, la luz, por ejemplo, se apaga y si le quito, se prende. ¿Cómo funcionan estas? Estas funcionan con las de las lámparas que existen en las calles, ¿no es cierto? Todas las luminarias tienen los LEDs porque ustedes van a ver que la luz, algunos dicen todos los días se prende a las 6 de la tarde, pero hay días que, por ejemplo, está con bastante niebla, ¿no es cierto? Y eh, las, eh, se prenden las lámparas de la calle. ¿Por qué? Porque estos tienen unos sensores de luz. Entonces, cuando ya se oscurece hasta un cierto nivel, pues se van a prender automáticamente las lámparas. Así funciona. No es que alguien está subiendo el switch, bajando el switch, o alguien controla de algún lugar. No, estos tienen sensores que se prenden la luz. Como les decía, a veces cuando está ya mucha niebla y no se ve casi nada, las luces automáticamente se prenden. Y cuando ya está amaneciendo, ya detecta la luz y automáticamente se apaga. Por eso van a ver que ustedes en las estaciones tenemos algunos días que se hace claro más antes y otros que atardece un poco más después incluso. Pero las lámparas no se prenden a la misma hora, sino se prenden dependiendo de la luz que recibe. ¿Sí? Así funciona. Ahora, dentro de las resistencias, ¿cómo están o cuáles nomás existen? Miren, la que más se utiliza es la última. Son una resistencia que se llaman de películas metálicas. Pues las películas prácticamente son las franquitas de colores que nosotros vemos y por adentro hay un material, un semiconductor que evita el paso normal de la corriente y esto hace que yo tenga este tipo de resistencia. Las de acá ya no hay, estas de acá habían antes o estas más hay, pero en los transformadores. Se llaman resistencias bobinadas. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes conocen los motores que son para afilar las cosas, así cuchillos, esas cosas son se me fue el nombre de este dispositivo, no sé si alguien de ustedes sabe. Eh, Son prácticamente unos motores que vienen con unas limas y que esas limas permiten ir afilando algunas cosas. Se me fue el nombre, la verdad. Ellos tienen esto. Entonces, por ejemplo, cuando se daña o se calienta mucho, alguien dice, voy a hacer un rebobinado del motor. Si han escuchado, ¿no es cierto? ¿Qué es un rebobinado del motor? Básicamente es esto. Es tomar las resistencias y verificar el número de vueltas. Dependiendo del número de vueltas, va a dar un número de resistencias. Estas se llaman las bobinas. Incluso hay algo que se llaman, no sé si has escuchado las bobinas o las fuentes de Tesla. Entonces, esas son hechas únicamente con material. Lo que pasa por aquí es un alambre de cobre, de plata o de bronce, dependiendo de cuánta ganancia tenga la resistencia, pero la mayoría son bobinados con láminas de cobre, ¿no es cierto? Este cobre, igual ustedes si quieren pueden comprar, venden por peso en los centros de electrónica y de ahí ustedes ya tienen el dispositivo. Las de acá, estas yo únicamente he encontrado, la verdad es cuando he abierto las teles, en la televisión, ahí hay estas resistencias que básicamente tienen un recubrimiento especial, ¿no? Todo esto viene recubrimiento con un caucho o un plástico especial. Entonces esta dice que, miren, aquí dice cerámico conectada a casquillos metálicos con terminales de conexión de extremo a extremo. Entonces estas son de otro tipo, estas no se ocupan mucho. Las que más se ocupan, pues bueno, son las de acá, ¿no es cierto? Las de película metálica,
que nos dan los números de la resistencia, nos indica de cuánta capacidad es. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una resistencia de 10 ohmios y le coloco una fuente de voltaje, se me ocurre, de 24 voltios? Entonces, la resistencia no se quema. No, esto no se quema. Lo único que, o sea, no es que explota o algo. Lo único que va a pasar es que esto va a generar emana un calor. Hace mucho calor hasta que ya no va a soportar más y va a dejar pasar toda la corriente. Entonces ya se avería o se daña la resistencia. Y de ahí no se daña normalmente. También tengan en cuenta que esto no tiene polaridad. Es decir, yo puedo colocarle al lugar que sea, y les voy a mostrar unos circuitos y pueden hacer de esa manera. ¿Ya? Yo tengo una pregunta, profe, disculpe la Claro. interrupción. ¿Anterior o en este? En la anterior, Claro. Bien. de las resistencias, Ya. el, el, ¿cómo interviene el número de vueltas para que pase menos de electricidad? Ah, en las bobinadas. No, Verán, no, no es lo mismo en todo. verán, hay algunas cosas que son diferentes. En esta, por ejemplo, adentro dice que hay bobinas. Ustedes si tienen una resistencia pueden abrirle, pues tan así no es. Acá adentro lo que va únicamente es un semiconductor. Ujú. En la resistencia acá lo que van es un semiconductor, por eso viene unificado. Ustedes si le abren, acá adentro no va a encontrar así como ven acá en la imagen números de vueltas. Es únicamente de cómo debería ir, ¿no es cierto? Pero esto no es así. Las de acá sí son bobinadas. ¿Por qué? Porque las de acá tienen, las bobinas generan, ¿no es cierto? Déjenme mostrarles justo ahorita. Bobinas de Tesla. El número de vueltas va a depender del número de resistencias que yo voy a tener de Tesla. Aquí está. Entonces, miren, nosotros esto utilizamos para armar transformadores. Verán, esta voy a ponerle una foto nomás. Entonces, luego ustedes, si gustan ver un video, pueden hacer proyectos de estos que son súper chéveres. Entonces, miren, la bobina básicamente va a depender del número de vueltas que tengo con el alambre de cobre. Este es un alambre de cobre. Entonces, si yo tengo más vueltas, más carga me genera. Entonces es igual acá en las resistencias. Si yo tengo más vueltas acá en mi resistencia, ¿no es cierto? Lo que me va a permitir es soportar mayor cantidad de corriente. Pero estas por eso, por ejemplo, si es que le dice una resistencia de 10 ohmios, de 10 ohmios significa que solo hasta esa cantidad va a aguantar la resistencia. Si usted le pone o le coloca, perdón, le ingresa mayor cantidad de voltaje, lo que va a hacer la resistencia es tiende a calentarse. Vamos a hacer una pruebita de esas cuando hagamos las prácticas para que vean qué es lo que pasa. Y también vamos a abrir unos elementos para que vean cómo son adentro, ¿no es cierto? Entonces, eso es en las resistencias jóvenes. Aquí lo que va únicamente, ustedes van, Gracias, profe. es la resistencia y van a encontrar aquí un semiconductor, nada más, ¿sí? Nada más no van a encontrar. En las otras, sí. En estas, por ejemplo, voy a ver, creo que tengo por ahí una de estas para que ustedes puedan ver cómo es el bobinado en las resistencias. El número de vueltas viene dependiendo de cuánto va a aguantar, ¿no es cierto? Cuánto voltaje, cuánta intensidad, porque la intensidad y el voltaje es lo que depende que puedan o no utilizar esto. ¿Ya? Entonces ya les voy a subir un foro para que ustedes más o menos vean o investiguen de cuántos amperios con cuántos amperios puede resistir el ser humano, ¿no es cierto? Cuántos amperios y cuánto voltaje y de qué depende. Entonces ya les voy a subir eso para que más o menos le vean y vean que ustedes, por ejemplo, cuando van a trabajar, hasta cuántos voltios pueden trabajar, obviamente sin uso de guantes, sin uso de las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Porque las resistencias que nosotros manipulamos en el laboratorio trabajan con 12 voltios, 9 voltios, entonces no hay problema en que trabajemos con eso. Pero ya cuando van al campo de la electricidad, pues ahí sí ya tienen 110, 220, que es un voltaje que prácticamente puede causar quemaduras, ¿no es cierto? A ustedes que están utilizando. Ya, las resistencias de hilo bobinas, pues estas igual, como les decía, se ocupan muy poco. Estas son unidades muy pequeñas de ohmios, miren, 68 ohmios, 15 ohmios. Entonces, como les decía, existen de diferentes tamaños, de diferentes potencias, que únicamente el número de vueltas va a definir cuánto va a resistir o cuánto material va a tener mi resistencia. Hay unas que se llaman de las películas de carbón, aquí pues ustedes pueden ver igual cómo está
adentro, dado la vuelta, ¿cierto? Estas vienen en las teles más. Si ustedes abren la televisión, ahí van a encontrar estas. Fijo, encuentran esta, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a poder ver algunas cosas. Ahora, cuando yo tengo una resistencia, o a nosotros como nos enseñaban inicialmente, ya les mostré a ustedes el simulador, pues antes no habían pues esos simuladores que ustedes ven en línea, antes lo único que yo tenía era esto. A mí me daban la resistencia, yo para saber qué número era tenía que grabarme todos estos colores. ¿Cómo se mide? Pues aquí dice la primera banda. La primera banda es la primera cifra. Este es un color rojo, sería 2, ¿no es cierto? 2. La segunda es el segundo número, 200. 200 y ahora la tercera banda es el multiplicador. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Entonces, aquí dice multiplicadores por 100, son 200 ohmios, ¿no es cierto? Ahora, si es que aquí hubiese sido, por ejemplo, el multiplicador naranja, ahí hubiese sido ya 2 ohmios, la resistencia de 2000. Si hubiese sido 2200, perdón. Si hubiese sido rojo, se me ocurre rojo, negro. A ver, ¿qué color hubiese sido? A ver, vemos quién nomás está aquí en clases. Joven Bermeo, si es que le digo los colores. A ver, amarillo, azul, marrón y nada más. Amarillo, azul, marrón y bueno, con la tolerancia del 5%. Amarillo, azul, marrón, ¿de qué? Sería 400, no, 4, 6 y marrón, dijo no. Ujú. Y por 10, 460 ohmios. Vamos a verificar. Me dicta de nuevo los colores, porfa, ya. A ver, simular. Amarillo, azul y marrón. Amarillo, azul y marrón, ¿cierto? Vamos a verificar acá. Ya, la primera banda era amarilla, la segunda banda era azul, la tercera banda era marrón. ¿Listo? Entonces, 460 ohmios. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí? Pues bueno, hagamos un hito más. Hagamos un hito más. A ver quién más está conectado. Josué Suárez, a ver, Josué. El color violeta, verde, violeta, verde, naranja. Violeta, verde y naranja. Naranja, sí. ¿Son cifras? Sí, yo les tengo acá los valores. ¿Cuánto me sale? ¿Cuántos ohmios? 7, 5 y naranja. 7500K. 7500K o 7.5K. A ver, 7.5K. me dictan de nuevo. A ver, amarillo. ¿Cómo era el color, perdón? Violeta, azul y naranja. Violeta. ¿Azul mismo era? Ahí está. De 76 kilo ohmios. Si es que era azul. Era verde, profe. Verde era. Era verde. ¿La verde? La violeta, verde y naranja. 75K ohmios. No 75.000 K ohmios, sino solo 70. Si no le está colocando mucho más Que grande. la Por favor, con el audio. Ya. 75K. Usted dijo 75.000 K ohmios. Entonces solo 75K. Porque los dos primeros. solo 1000, profe. 75.000 por eso. Ya, eso ahí sí está bien. Ya, entendido, chicos, cómo es esto de las resistencias. Entonces, si ustedes le dan una resistencia y no tienen el simulador, pues en el trabajo les dan, dicen, ¿de cuánto es esto? Deme viendo joven. Lo que tienen que saberse es los colores. Y es facilito, ¿no es cierto? Negro, marrón, rojo, naranja. Los colores van hasta el 9. Y pues la última banda, perdón, la tercera banda van a decir si es que es ohmios, ohmios o miliohmios, lo que sea, ¿no? Pero más bien es en ohmios y en k-ohmios, ¿sí? Eso por ahora. A ver, ¿qué más? Avancemos un poquito más. Entonces ya. Ahora, las resistencias variables o ajustables, ¿cuáles son? Primero, esta es la unidad, o así es el símbolo. Ustedes cuando hagamos los trabajos en el Proteus van a tener este símbolo. Este es un potenciómetro. El potenciómetro, ¿qué permite hacer? Lo que permite o lo que hace la diferencia con estas resistencias es que esta es fija, ¿no es cierto? Este es de 220. El potenciómetro, dependiendo si ustedes compran, por ejemplo, un potenciómetro de 50 o de 100, va a ir desde 0 hasta 100 y ustedes les van modificando. Nos va a valer 0, 1, 2, 3, hasta el 100. Ya depende de ustedes de cuánto necesiten. Ya, déjenme ver.
Denme un segundo solo para ver si es que aquí, si es que hay, no sé si es que hay, no me acuerdo. Tengo, ya les voy a, ahorita les paso un video. ¿Qué dice? Esto me sale ahí exactamente todo lo que decía el PDF. Ah, Felipe, lo del Proteus. Chicos, ya les dije, no, instalen otra versión, ¿sí? Para yo ayudarles con el crack. La 4 instalen, para ayudarles, yo tengo el crack de la 4. A ver, sigamos un poquito más, ya les voy a pasar en un minutito, les paso justo ahorita voy a buscar en mi celu un videito para que ustedes puedan ver cómo funciona ya en un circuito el potenciómetro. Denme un segundo, porfa, y les paso esto, ¿ya? A ver. Bueno, ya está acá, ya les estoy pasando al grupo, son unos 10 videitos que les estoy pasando. Ya vamos a ir acá viendo algunos de ellos para irles comentando algunas cosas e irles mostrando los elementos que existen, ¿no es cierto? Se está subiendo ya para que ustedes vean de qué se trata. Estas son prácticamente, como les decía, las resistencias ajustables que se llaman. Pues hay de algunos tipos. El potenciómetro normal que todos ustedes conocen o alguna vez han visto, es únicamente como una perilla para poder irle ajustando. Hay otro que necesitan de ley ustedes un desarmador para poderle ajustar. Son resistencias ya que tienen otro tipo de funciones. Igual veremos algún rato tal vez para qué se utilice, si le llegamos a necesitar en algún circuito, cómo se trabajan con estas, ¿no es cierto? Los símbolos de las resistencias, como les decía, esta es una resistencia normal, es una resistencia variable como valor que se ajustó anteriormente. Este es un potenciómetro, esta es una resistencia variable. Lo que más se va a utilizar, la resistencia y el potenciómetro, ¿no? Esos dos son los que más se ocupan en este curso. A ver, ya se me está descargando, dejen ver este proyecto y les voy indicando. Esto es lo que nosotros hemos hecho en clases, proyectos que hemos hecho así en práctica. Con ustedes también me interesaría hacer, miren, es un Arduino, que las luces se prenden de acuerdo. Si ven, entonces esos proyectitos se han hecho ahí en clases. Creo que es aquí otro de los mismos. Pero avancemos. Es lo que ustedes también deberían ir haciendo, ¿no? Conmigo aquí. Ya la situación ha mejorado, ya pueden salir los carros, tres placas por día en Cuenca, ya casi todo está normalizado. Entonces no creo que habría mucho inconveniente en adquirir los materiales. Como les decía, inicialmente pues no necesitamos Arduinos para iniciar. Vamos a comenzar con proyectos que van desde los proyectos básicos hasta más avanzados. No necesitan tener un conocimiento previo de electrónica porque estamos yendo desde cero. Entonces, pero necesito que tengan los materiales, porfa, no sean malos para la otra clase, tengan listos y para seguir avanzando. Vamos a ir viendo unos cuantos proyectitos más y les explico de paso algunas cosas. Miren, entonces, esta es la resistencia ajustable, el potenciómetro. Entonces, si ven, yo lo que voy variando, se va prendiendo mi luz más rápido o más despacio. Entonces, miren,
¿Qué tal está? Esto nosotros ya presentábamos allá en el primer parcial. Son con los chicos de la noche, estos proyectos que hicimos, ¿sí? Entonces ahí hay algunos, aquí hay otro, y son como... Vea, ¿sí ven? Ya depende también mucho el ingenio de ustedes. Aquí hay otro proyecto de otro chico. Miren, a última hora le quemó los LEDs y únicamente hizo que vayan titilando las luces de acuerdo al potenciómetro. Si yo quiero que titilen más o menos, pues ya depende cómo le ajuste únicamente ya el potenciómetro. También llegaremos a trabajar con este tipo de equipos para que ustedes vean. Esto está hecho con un relé. El relé lo que hace, pásala, ven, ven, ahí igual le vamos a ver el potenciómetro. Y está conectado directo a la luz, ven, de la casa. O sea, esto es chévere porque está directo a la luz. O sea, no está ni con una fuente con 9 voltios, nada. Esto ya está con los 110 de la electricidad. Y lo que está acá básicamente trabajando es con un relé, nada más, ¿sí? Esos proyectos, chicos, vamos a ir haciendo para que más o menos vayan viendo y tenemos que tener, hasta ahora no hemos avanzado en electrónica porque recién iniciamos, ¿no?, el segundo parcial. Nos estamos yendo bien, viendo los elementos, viendo todo, preparando todo lo que necesitamos para ya comenzar a hacer las prácticas. Voy a comenzar con Jenny para que esta semana mismo pues presentemos los proyectos piensa de ustedes y para que tengan una idea de más o menos qué es lo que se va a hacer. Ya les voy a mostrar un proyectito de los chicos que van a hacer también en la noche. Como les digo, verán, el proyecto piensa no es que porque a mí me están enseñando resistencia, voy a hacer una práctica de resistencias. Es un poco también de investigación, ya de lo que ustedes quieran agregar. Miren, aquí están. Ver. Ya, a serio, acierto, casi me olvido una cosa. Verán, casi todos los circuitos que ven, la mayoría excepto el último, porque ese era el primero que hicieron, no está aquí ni con los cables alzados, ni que un cable se mueva, nada, todo está bien. Así tienen que estar los proyectos, mejor ya desde ya, chévere que les presente esto para que vayan viendo. No está ni con resistencia, con cables alzados, ni que este cable justo se movió, ni nada, todo ordenadito, bien hechito. Ahí está bien el proyecto. A ver, el último, este era el primero que hicieron, por eso está, vean, ahí están haciendo una de policía, ¿ven? Si es que compran este tipo de cables, pues ya puede estar así, porque este día son con entradas y son otro tipo de... Pero si es que ustedes compran los cables, estos son mucho más baratos, eh, pueden comprar, no el de timbre, pero sí pueden comprar el cable de teléfono, el cable para internet, y con ese pueden hacer, ¿sí? Pues miren, este proto está bien, no necesito uno muy grande. Si es que hay uno de segunda mano y quieren comprar, pues compren. Yo les enseño cómo darle una limpieza y luego pues para que puedan utilizar ahí cómo abrir esto y limpiar adentro los canales para que no quede ningún residuo y puedo volverla a utilizar. No habría problema, chicos, pues yo en ese sentido, aunque tengan en qué hacer, está bien. ¿Ya? Eso, pueden hacer, por ejemplo, de proyectos de primer ciclo, alguna bobina de Tesla y que marque, ¿no es cierto?, en algún lugar cuánta carga está emitiendo. Es súper chévere. Miren, ¿qué hace la bobina de Tesla? Prácticamente se carga durante un tiempo, ustedes le acercan cualquier LED foco y se prende, porque esto tiene una carga electromagnética, y hace que se prendan las cosas. ¿Sí ven? Aquí está otra vez. ¿Sí ven? Súper proyectos, ni son muy difíciles, ni son costosos. Ya depende del uso que le den, las bobinas de Tesla. Entonces ya, a ver, sigamos ahora sí acá en lo nuestro. Entonces ya tengo eso, está claro hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna consulta o pregunta? Y una vez, para que se den una idea, antes de salir del internet, les voy a mostrar el proyecto de uno de los chicos de la noche. Es justamente esto que ustedes ven acá. Esta es la expectativa, ¿no? Pero ya tienen una idea de más o menos qué es lo que quieren hacer. Entonces a esto, que van a armarles ellos desde cero, le van a incorporar cámaras para que permitan, ¿no es cierto?, como les decía, rescatar a personas que, por ejemplo, luego de un temblor o terremoto se quedaron en subterráneos o por ahí
sufrieron algún tipo de lesión, pues estas van a poder encontrarles por el difícil acceso que hay al inicio, ¿no? Miren, aquí está con sensores de ultrasonido, que es para que mida las distancias, y aquí van algunas cámaras y nada más, ¿sí? Entonces ya depende su ingenio, su creatividad que hagan. Yo solo les doy una idea de proyectos que se están haciendo, para que más o menos vean qué es lo que a dónde podemos apuntar y qué podemos hacer. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Esto está claro, chicos? ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo está clarito? No creo que está muy difícil tampoco, ¿no? Estoy viendo elementos, la simbología y para qué sirve. Dígame. A ver, alguien iba a hablar, le escucho. No, nada, profe, que todo está claro. Ya, los proyectos ustedes si quieren o viven cerca o son conocidos, pueden hacer entre dos, pueden hacer solos, entre tres, máximo hasta tres no habría problema. Por un poco, tal vez, por lo que influye un poco en costos, ¿ya? En ese sentido no habría lío. Bueno, luego ya pasando de las resistencias, tenemos los condensadores. Entonces, estos condensadores hay de dos tipos. El electrolítico, que es de aluminio, y el otro, bueno, ustedes, o el cerámico. A esto se le conocen como, dentro ya del mundo del electrónico, como lentejitas, ¿no? Entonces llegan y dicen, a ver, deme un condensador, un cerámico, o dicen, deme una lentejita y le dicen de cuánto quiere. Y va de 103, 104 el número de las lentejitas, y los demás valores pues ya están en los condensadores electrolíticos. ¿Qué hacen estos condensadores? Estos van a permitir almacenar una cierta cantidad de energía. Tipo de condensador almacena una determinada carga, si ven una energía. Ustedes no sé si alguna vez han preguntado, por ejemplo, cuando yo tengo mi computadora, ya apagué y se queda un ratito prendido un LED, un LED azul, un LED verde atrás de la compu. ¿Es por qué? Porque los condensadores de la máquina, por ejemplo, cuando ya se va la luz, permiten que ésta se quede con un poquito más de carga. No es mucho, pero sí un poco más hasta que puedan cerrar todo o guardar todos sus elementos. Va a depender mucho del tipo de equipo que tengan para poder tener estos condensadores. ¿Cuáles tienen esto? Por ejemplo, los transformadores. Los transformadores lo que hacen es almacenan una cierta cantidad de energía mediante cuando pasa algún accidente, ¿no es cierto? O los reguladores también tienen esto. Si han visto que los reguladores de voltaje, cuando se va la luz, esos reguladores quedan prendidos un ratito más. ¿Por qué pasa? Porque tiene condensadores electrolíticos que permiten almacenar la carga durante un determinado tiempo. Ya vamos a ver de qué se trata. Miren, hay de este tipo. Estos primeros que ven, hay en las radios porque trabajan como filtros para lo que son AM y FM, para las frecuencias de amplitud modulada. Para eso se utiliza más esto en la radio. Estos utilizaremos ya nosotros acá como prácticas e iremos viendo de qué se trata. Y estos también se utilizan igual en la radio, en la computadora, en sus celulares están. Miren, lo que pasa es que en los celulares están todos los dispositivos que hemos visto. Hay una cosa que es la electrónica y hay una cosa que se llama la microelectrónica. La microelectrónica es básicamente lo que nosotros tenemos en la actualidad, en nuestros celulares, en nuestras tablets, en nuestros el reloj que tiene, ¿no es cierto?, con salida a poder hacer llamadas y todo. Entonces, en todos los dispositivos que ustedes tengan electrónicos están estos elementos. Claro que si el dispositivo electrónico es más grande, estos elementos son más grandes. Y si el dispositivo electrónico es más pequeño, esto es más pequeño. Entonces, se trabaja con placas impresas y en esas placas está la microelectrónica. Hay algo curioso, miren que por ejemplo los países orientales utilizaron, Japón, China, que se llama la ingeniería inversa. Antes de pasar, pues a ver qué material existe, vienen a la web, busquen de qué se trata la ingeniería, perdón, ingeniería inversa, y van a ver que esto ocuparon los países, ¿no es cierto?, por ejemplo, del Medio Oriente. ¿De qué se trata? Pues ellos, por ejemplo, tienen el celular, le desarman el celular, ven cómo está hecho y vuelven a armar uno con materiales a más bajo costo. Entonces, por eso es que ustedes ven un celular de 8, 9, 10 cámaras chino, cuesta menos que un iPhone que tiene las mismas características. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que ellos hacen. Toman el dispositivo original, le desarman y le vuelven a armar con otros materiales que son mucho más económicos. Y miren, esto ha hecho que en la actualidad, ustedes como saben más que yo,
China, Japón, son consideradas potencias mundiales, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver, hay un reportaje súper bueno en YouTube sobre la tecnología inversa, la electrónica inversa, la tecnología inversa en China, y van a ver de qué se trata. Sí, averigüen, esto es súper interesante para que ustedes puedan más o menos ver de qué se trata o tener alguna vez algún emprendimiento en algo de esto. ¿Ya? Entonces, bueno, luego de eso ya surge la microelectrónica. La microelectrónica, en cambio, son prácticamente dispositivos, ¿no es cierto?, con tamaños mucho más pequeños, es decir, es un cambio de escala, de lo grande a lo pequeño. Mire, los chips, las memorias RAM, imagínense, aquí dentro de este circuito están resistencias, eh, están bastantes elementos que nosotros ocupamos en el día a día o armamos en circuitos grandes. Acá lo único que está es circuitos mucho más pequeños, y de ahí es lo mismo. Es lo mismo, la resistencia sigue siendo igual, sigo midiendo igual, se cambia igual, si un potenciómetro se daña, se cambia de la misma manera. Eso es la microelectrónica, pasar de lo grande a los dispositivos pues mucho más pequeños que existen en la actualidad. Y de ahí es el mismo, o sea, el mismo circuito que armamos acá, lo mismo va a estar diseñado e impreso allá. ¿No es cierto? Lo único que aquí hacen son estas pistas. Estas pistas igual nosotros vamos a realizar cuando hagamos ya las placas. Ojalá que todo vaya bien, para poder hacer unas plaquitas y que ustedes puedan utilizar o tener ya su circuito. Yo tengo hecho unas placas acá de servomotores para el control del giro del motor. Hicimos con los chicos ahí de mate de la noche, y aquí tenemos esos dispositivos. Aquí tengo, ya les voy a mostrar esa placa. La simbología de los condensadores, pues bueno, este es un condensador de este tipo, la lentejita que llamamos. Como ven, no tiene polaridad, únicamente es el símbolo, son dos líneas. La diferencia, joven Vallejo, la diferencia, por ejemplo, ¿cómo identifico entre este condensador y la de la fuente de voltaje? ¿Cómo diferencio los dos? Em, profe, ¿me puedes repetir la pregunta? No la entendí muy bien. Claro, ¿cómo diferencio este símbolo de la fuente de voltaje? Ah, porque sería en la segunda línea que de abajo, es ¿Ya? más chiquita la fuente. ¿Ya? Y estas dos son del mismo, son paralelas. Y la otra Bien, es bien. ¿Y la línea más chiquita en la fuente qué significa? ¿Que esa va a qué? al negativo. Negativo o tierra, ¿no es cierto? Bien, bien, joven Vallejo, chévere que esté entendido eso. Entonces, la principal diferencia es que esta, primero, no tiene polaridad, y las líneas, ¿no? Tiene que ser una más pequeña y la otra más grande en la fuente de voltaje. En el condensador, pues son las líneas paralelas. Ustedes igual, algún rato, si es que hay alguna prueba, van a tener símbolos y ustedes van diciendo es de tal cosa, tal cosa. Acá tengo un condensador electrolítico. ¿Cuáles son los electrolíticos? No se olviden, son los que son con una franja. La franja gris es la negativa y la otra es la positiva. Pues miren, aquí ya tengo el positivo. Aquí estaría teniendo yo el condensador con la franja gris hacia abajo y hacia arriba la que no tiene color. ¿Ya? Estos condensadores variables son los que puedo ir modificando igual, son estos de acá, pero estos no se ocupan mucho, casi no se ocupan, porque no hay demanda, o mejor dicho, no hay circuitos que nosotros vayamos a utilizar para esto. Estos son ya para circuitos mucho más grandes y un poco más complejos, ¿no? Los ajustables son los de acá, estos sí he ocupado, estos ocupé mucho en la U cuando hacíamos, hay unas cosas que se llaman filtros, pasa bajo, pasa altos, y hay algo que se llaman generadores de señales. Entonces, para hacer un generador de señal, se utilizaban los condensadores ajustables. Ujú. Eso por ahí. A ver, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más dice? Miren, justamente aquí está lo que yo les comentaba un poco. ¿Cómo es por dentro? ¿Cómo es el condensador? Pues básicamente es esto, ¿no es cierto? Es un disco dieléctrico que tiene dos conductores y la placa metálica, ¿no es cierto? Así es por dentro. Ya hemos de abrir uno para que ustedes vayan verificando. Tiene una cinta aislante, obviamente, ¿qué hace una cinta aislante? Es un semiconductor, ¿no es cierto? Es algo que va a permitir que, no, perdón, una cinta aislante anula el paso de la corriente, es decir, cuando ustedes tienen un empalme, le colocan la cinta aislante y ya pueden tocar con su mano, pues ya no va a permitir el paso de la corriente, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene por dentro un condensador?
pues hay los condensadores, los cerámicos que vieron acá, los condensadores de papel. Estos de papel tienen, son muchas vueltas de papel que están dentro del condensador, y cuando ustedes compren uno, yo lo que siempre hago en clases es compro un grande, uno que vale $1, y ese llevo a clases y ahí abro el condensador para que vean cómo está. Creo que si es que me voy mañana a Cuenca, también voy a venirme trayendo para hacerles acá un videito de que vean, para que vean cómo es el condensador de papel. Y adentro tiene un líquido. Ese líquido es el dieléctrico, es decir, ese líquido va a permitir que genere la función de almacenar o no energía. De que también depende que se almacene la energía del número de vueltas del papel. Entonces, esto es hecho con un cálculo matemático, y con ese cálculo matemático yo sé cuántas vueltas tienen que dar para que soporte la cantidad de microfaradios. La unidad de medida es el faradio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría están en microfaradios. Entonces, miren, aquí ustedes en las letritas negras, mejor veo una imagen rápido en el internet ya. Entonces, aquí ustedes van a ver, verán condensador electrolítico. Ustedes van a poder observar. Miren, aquí está. Entonces, miren cómo se verifica. Aquí dice que este condensador es de 220 microfaradios y trabaja hasta 25 voltios. ¿Qué pasa con estos condensadores? Si es que ustedes le ingresan 30 voltios, por ejemplo, este sí explota, este sí se quema. El olor fatal, es un olor bastante fuerte. Y lo que pasa es que el papel se hincha mucho y no tiene qué más hacerse y explota. Se hace un huequito por ahí, el condensador. Igual si quieren hacer alguna pruebita pueden hacer, no es mayor daño, no va a pasar nada con su proto, ni con su casa, ni nada, pues son dispositivos pequeños, ¿no? Ya, ¿qué más? Vamos viendo qué más tenía acá preparado. Eso en cuanto a los condensadores de este tipo, ¿sí? Los variables, como les dije, estos se ocupan para hacer lo que son generadores de señales. Ahí es donde que más he ocupado yo este tipo de condensadores, ¿sí? ¿Cómo funciona? Entonces, ¿cómo se carga o descarga? El condensador adquiere una carga al instante, ¿no es cierto?, al conectarle a 9 voltios. Y ¿qué dice? La lámpara luce un breve, ya, la lámpara queda prendida un ratito, ¿no es cierto? O cómo se descarga es ya cuando conecto la batería se carga el condensador, ya cuando conecto el foco se descarga, únicamente estoy pasando la corriente. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cómo funciona ya en un circuito? Primero, lo que vamos a hacer es activarle. Cuando le activo, pasa toda la corriente, ¿no es cierto?, por mi fuente o por mi circuito. Luego lo que voy a hacer es desconecto, le desactivo, le levanto el switch y el LED tiene que quedarse prendido por un instante. Pues aquí pueden revisar, el LED se va a quedar prendido por un ratito y luego ya se va a apagar, ¿no es cierto? ¿De qué depende la duración del que el LED se quede prendido? Básicamente del condensador. Hagamos esta práctica, chicos, ahorita en el simulador que tenemos ya en línea. Hagamos a ver qué pasa, ¿sí? Háganme y les pido para que me compartan sus pantallas, ¿les parece? Si están por ahí, chicos, Ya, profe. ya, hagamos, Sí, profe. ya vamos haciendo y vamos a ver qué pasa. Yo también voy a hacer acá, pero ya les pido, David, a usted le voy a pedir que comparta la pantalla, ¿ya? Si es ¿Puede que, mandar nuevamente el link de ese, claro, el por favor, simulador, gracias. Sí, 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 ahorita les envío. perdón, gracias. Ah, ya le tengo todo en acceso directo nomás. Control C. Ahí está ya el enlace para que vayan revisando. Ya, entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo estaba el circuito acá en las diapo. Cópienle, ¿no? Cópienle, tomo una foto o algo por ahí. Ya, bueno, si ya le tienen, vamos a ver, 9 voltios. Tengo acá un switch, tengo un condensador, otro switch y un LED. Entonces, hagamos de tal cual como está ya. Tengo 9 voltios.
Un switch acá abajo. Chicos, no sé si ya le tienen el circuito también armado ustedes. Estoy armándolo todavía. ¿Alguien ya acabó? A ver, los demás chicos. No sé, Josué, No, profe. Estoy armando. ya, tal vez Josué Suárez sí está armando. O en Vallejo, En ese estoy, profe. ya. Pero ya hice yo ahorita antes que ustedes. A ver, bueno. Aquí entonces yo, igual que en los otros elementos, lo que hago es doble clic. Y aquí puedo cambiarle la unidad de medida, ¿no es cierto? Hagamos tal cual como dice la diapo, ¿ya? Dice 10, bueno, vamos de 15 microfaradios. Aplicar, ok, y vamos a ver qué es lo que sucede. Está cargando el condensador y ahí debería haberse prendido. ¿Pero qué me dice? Malla con condensador sin resistencia. A ver, conectar una resistencia también. Ya, soltar acá y habilitarla acá. Ahí debería haberse prendido un ratito el LED, ¿no? Debería. Ya, chicos, a ver, ¿terminaron ya? No sé si alguien más terminó para ver cómo está esta situación. Muy poquita, muy grande la resistencia. Bajemos únicamente unos ohmios. Ya está. Ahora sí, ya chicos, no sé si es que ya vieron cómo está el circuito. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Están viendo o no están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces verán, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Voy a detener el esquema.
Entonces, lo primero que hago es, tengo esta parte, si ven, está ahí como prendido el LED. Lo que hago es, le cargo, al yo darle un clic o al iniciarle este botón, lo que estoy haciendo es cargándole al condensador. ¿Sí ven? La corriente estaba pasando por aquí, pues ya no pasa más corriente, es decir, que este ya está cargado completamente. No se va a dañar, no se va a quemar el condensador, así es que estén tranquilos. Ahora sí, yo le desactivo la de acá y le voy a activar, se va a prender el LED y van a ver cómo se va apagando a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí ven? Hasta que se va apagando y hasta ahí llegó. Se apagó el LED. Entonces estamos haciendo lo que decía teóricamente, ¿no es cierto? Le cargo el LED. Obviamente, si es que le tengo todo activado, va a estar pasando normalmente la corriente. Pues le cargo al LED, le cargo al condensador y luego pues le puedo ya medir, ¿no es cierto? Y tener un tiempo de duración. Recuerden también que yo al desactivarle acá debería quedarse ya apagado completamente todo el circuito porque no está pasando con la corriente. Pero como tengo el condensador, sí está pasando. A ver, veamos qué pasa si es que cambiamos un poco aquí los datos. Vamos a ponerle un más grande. Vamos a ponerle uno de un microfaradio. Clicar OK. Y la resistencia también le vamos a modificar. Pero bueno, primero hagamos eso a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Continuar. Voy a desconectar el de acá. Y ya está completo. Es muy pequeño este condensador y se apagó enseguida, ¿ven? Por la cantidad que tengo acá, por el número. Entonces otra vez le cargo, desconecto y le vuelvo a cargar. Es prácticamente como un segundo. Ahora veamos si es que le sigo subiendo un poco más. Pongámosle de unos 150 micro. Aplico OK. Le voy a cargar, ¿no es cierto? Se está cargando. ¿Cómo sé que ya está completo? Pues ya no va a haber paso de la corriente. Entonces cuando ya tenga su multímetro, ahí pueden ver hasta cuándo está o no pasando la corriente. Entonces, miren, va pasando más suave, más suave, más suave, hasta que ya llega a un punto máximo. Entonces ahí ya, bueno, yo voy a tenerle ahí por el tiempo, ¿no? Entonces le presiono y va a estar prendido durante un mayor tiempo el LED. Está prendido hasta que ya prácticamente se complete todo el tiempo de carga del dispositivo y se va a ir apagando poco a poco el LED. ¿Está entendido, chicos, hasta ahora? No sé qué tal le ven. Entonces ven muy interesante esto Sí, bien entendido. esto Está interesante. de cómo utilizar lo que son los condensadores. Los Vamos a ver condensadores. qué pasa si le cambio mi resistencia. Voy a poner mi resistencia en cambio una baja de 330 ohmios, que son resistencias pequeñas. Voy a ver qué pasa, ¿ya? Entonces ahí le voy a cargar, continuar. Ahí le está ya cargando, se cargó rapidito, ¿no es cierto? Le cambio y ahí está el tiempo de duración. Entonces, lo único que es la resistencia va a permitir que se cargue más pronto o va a hacer que se cargue más despacio, ¿no es cierto? El condensador. ¿Ya? Y el tiempo de duración del LED prendido, pues únicamente es de acá del número del condensador. Pues eso, chicos, este circuito también vamos a armar en las prácticas. Están pendientes como 4 o 5 prácticas. Entonces, porfa, no sean malos para otra clase. Necesito que tengan ya listo ustedes los elementos y realizamos la práctica. Eso es todo lo que tenía casi preparado para hoy. Lo único que nos falta ver son los diodos. Pero eso de los diodos, ya veremos de otra clase. Hay los diodos LED, los diodos Zener. Los diodos Zener son para hacer, por ejemplo, filtros. Es decir, cuando ustedes están con sus parlantes de sus autos que son tuneados por ahí, están con un sonido bastante feo o mucho ruido, se elabora un filtro, se conecta y ya está, se arregla todo eso. Ya veremos cómo se polarizan, qué es el ánodo, qué es el cátodo. Igual hay algo que se llaman los transistores. Esto quedaría pendiente para la próxima clase. Hasta ahora, chicos, nos quedamos hasta ahí. Conmigo un gusto. Estamos conversando. Voy a conversar con Jenny para que me muestren sus proyectos. Piensa y dense algo súper genial, algo que puedan hacer. Hay proyectos muy grandes que pueden hacer, pero siempre traten de enfocarse en lo que es a las personas, cómo les puede ayudar mi dispositivo que estoy construyendo, ¿no es cierto? Y si es que hacen algo bueno, pues les sirve para segundo, en tercero van modificando, en cuarto agregan aplicaciones móviles, en quinto con eso se gradúan y listo, ya tienen su título de tercer nivel. Así de sencillo es plantearse un buen proyecto de titulación, de Piensa, ¿sí?